Me desperté en una habitación privada de un hospital. Me había desmayado de repente durante la cena. Detrás de la puerta entreabierta, escuché a mi mejor amiga susurrar. «¿Estás segura de que se lo ha tomado?» Mi marido soltó una risa ahogada. «Tranquila, para mañana por la mañana todo será nuestro». Se me heló la sangre. Cogí el móvil y le escribí a mi abogado 3 palabras. «Ejecuta el plan». Lo primero que noté fue el silencio, no el tipo de silencio que da paz, sino el silencio caro, ese tipo de silencio que solo existe en las suites de los hospitales privados, donde la gente adinerada se recupera tras puertas cerradas y paredes gruesas. Me quedé mirando al techo por un momento. Intentaba entender dónde estaba. Tenía la boca seca, me palpitaba la cabeza, y un dolor sordo persistía detrás de mis ojos. Entonces recordé la cena, el vino, el mareo repentino, el suelo acercándose hacia mí a toda velocidad. Seguramente alguna enfermera me había explicado todo en algún momento, pero cualquier medicación que me hubieran dado me había dejado la memoria borrosa. Giré la cabeza despacio. La habitación parecía más un hotel de lujo que un hospital. Había un sofá de piel junto a la ventana, flores frescas sobre una mesa y una televisión enorme colgada en la pared. A través del cristal podía ver el centro de Madrid, brillando bajo el cielo del atardecer. Por un breve instante, me pregunté si simplemente había trabajado demasiado. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta construyendo Logística Mendoza. Pasó de ser una pequeña agencia de transportes a una empresa que operaba en 12 comunidades autónomas. El estrés venía incluido en el cargo. Entonces escuché las voces fuera. El resto ocurrió exactamente como lo recordaba. El susurro, la pregunta, la respuesta, y de repente cada sensación extraña que había tenido durante los últimos meses comenzó a encajar, formando una imagen aterradora. Cogí el móvil. Tenía 23 llamadas perdidas. La mayoría eran de mi asistente, 3 eran de mi abogado, 1 era de mi detective privado. Inmediatamente le escribí a mi abogado. «Ejecuta el plan». 3 puntos suspensivos aparecieron casi al instante. Por fin. Eso fue todo lo que me contestó. Por fin. Ni qué ha pasado, ni cómo estás. Solo 2 palabras. Por fin. Porque él lo sabía. Porque llevábamos meses preparándonos para esta posibilidad exacta. Dejé el móvil sobre la cama y cerré los ojos. Lo extraño era que no estaba llorando, ni siquiera estaba sorprendida. En el fondo, creo que una parte de mí llevaba preparándose para la traición mucho antes de estar dispuesta a admitirlo. Me llamo Clara Mendoza. Tengo 54 años. Hasta hace poco creía que lo tenía todo. Una empresa de éxito, una casa preciosa en Puerta de Hierro, seguridad económica, un marido con el que llevaba casada 12 años y una mejor amiga en la que había confiado durante casi 30. Se llamaba Silvia. Nos conocimos en nuestro 2º año de carrera en ICADE. Era divertida, extrovertida y no le tenía miedo a nada. Mientras yo pasé mis 20 y tantos creando empresas y persiguiendo metas imposibles, Silvia parecía flotar por la vida sin esfuerzo. Trabajó en marketing durante años, saltó de una empresa a otra, y al final empezó a trabajar como consultora independiente. Éramos polos opuestos en muchos sentidos. Quizá por eso seguíamos tan unidas. O al menos eso es lo que yo solía pensar. En cuanto a mi marido Marcos, cuando lo conocí, era encantador, atento y refrescantemente distinto a los ejecutivos ambiciosos que me rodeaban a todas horas. Yo ya tenía éxito, ya tenía dinero, y ya estaba agotada. Marcos me hacía reír. Durante un tiempo eso me pareció suficiente. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron genuinamente felices. Viajábamos, organizábamos cenas, pasábamos los fines de semana navegando en Mallorca, construimos tradiciones, construimos recuerdos, construimos una vida, o al menos eso creía yo. La primera grieta apareció casi un año antes, no por culpa de otra mujer, sino por dinero. Mirando hacia atrás a eso, es a lo que debería haber prestado atención. Marcos nunca había mostrado mucho interés por nuestras finanzas. Prefería dejar que los contables y asesores se encargaran de los detalles. Y de repente empezó a sentir curiosidad, mucha curiosidad. Empezó a hacer preguntas. ¿Cómo estaba estructurado mi patrimonio? ¿Qué pasaría si me ocurriera algo? ¿Quién controlaba las acciones con derecho a voto en la empresa? ¿Tenía hecho el testamento? Había creado una sociedad patrimonial. Al principio me lo tomé a broma. La gente de 50 y tantos
Habla sobre la planificación de herencias. Es normal, o eso me decía a mí misma, pero las preguntas se volvieron más frecuentes, más específicas, más insistentes. Una noche mientras cenábamos en casa me preguntó si mi consejo de administración podría destituirme en caso de quedar incapacitada. Recuerdo que dejé el tenedor sobre el plato. Es una pregunta muy específica. Él sonrió. Solo es curiosidad. Le devolví la sonrisa, pero algo de todo aquello se quedó grabado en mi mente. Unas semanas después noté otro cambio. Silvia empezó a aparecer por todas partes. Al principio parecía natural. Venía a eventos benéficos. Se unía a nosotros para cenar. Aparecía por nuestra casa de la sierra. Se pasaba por la oficina. Y luego empezó a mandarle mensajes a Marcos constantemente, con mucha más frecuencia de lo que parecía necesario. Cada vez que yo lo mencionaba, los dos tenían explicaciones completamente razonables, demasiado razonables. Recuerdo estar de pie en mi cocina una mañana mientras Marcos se duchaba en el piso de arriba. Su móvil vibró, la pantalla se iluminó. Silvia, apareció una vista previa del mensaje. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. Se me encogió el estómago. Y justo después llegó otro mensaje. La propuesta de marketing fue brillante. Gracias de nuevo. Me quedé mirando la pantalla. Tal vez había una explicación inocente. Tal vez. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años sentí que la incertidumbre se colaba en mi matrimonio. No me enfrenté a él. Todavía no. En su lugar, hice lo que siempre había hecho al enfrentarme a la incertidumbre. Recopilé información. Primero los hechos, luego las emociones. 3 semanas después de aquel mensaje contraté a un detective privado, el mejor de Madrid, un antiguo inspector de policía llamado Daniel Reyes. Aún recuerdo nuestra primera reunión. Nos sentamos en una tranquila cafetería del centro. Me sentía ridícula por estar allí, como si estuviera traicionando a mi propio matrimonio. Daniel escuchó con atención. Cuando terminé de hablar, entrelazó las manos. ¿Qué quiere que encuentre? Dudé. Y luego respondí con sinceridad. Espero que nada. Él asintió despacio. La mayoría de la gente espera lo mismo. En aquel momento pensé que lo estaba contratando para confirmar que mis miedos eran infundados. No tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir algo mucho peor que una aventura. Para cuando me quedé despierta en aquella cama de hospital, meses después, escuchando a mi marido y a mi mejor amiga hablar sobre mi muerte, ya sabía que mi matrimonio estaba construido sobre mentiras. Lo que aún no sabía era hasta dónde llegaban esas mentiras. Y ninguno de los dos se dio cuenta de que en el instante en que envié aquel mensaje de texto, su futuro ya había empezado a desmoronarse. 3 meses antes de despertarme en aquella habitación de hospital, Daniel Reyes entró en mi despacho. Llevaba una fina carpeta negra. En aquel momento pensé que me traía pruebas de una infidelidad. Me equivocaba. Me traía pruebas de algo mucho mayor. La carpeta reposaba sobre mi mesa entre los dos, mientras la luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales que daban al centro de Madrid. Fuera, los camiones con el logotipo de mi empresa se movían por el patio de carga. Los conductores cargaban mercancía y los coordinadores organizaban las rutas. Normalmente ver toda esa actividad me hacía sentir orgullosa. Ese día me hizo sentir extrañamente vulnerable. Daniel no abrió la carpeta de inmediato. En su lugar me estudió con la mirada. Antes de hacer esto dijo, necesito preguntarle algo. Me crucé de brazos. Dígame, ¿quiere la verdad o quiere consuelo? No respondí de inmediato, porque entendí exactamente a qué se refería. El consuelo era cómodo. La verdad podía destruirlo todo. La verdad, dije finalmente. Él asintió y abrió la carpeta. Las primeras fotografías no fueron una sorpresa. Dolorosas sí, pero no sorprendentes. Marcos y Silvia entrando en un hotel boutique del centro. Marcos y Silvia saliendo juntos 3 horas después. Cenas románticas, escapadas de fin de semana, cenas privadas, manos entrelazadas, besos, meses de pruebas, cada horrible detalle cuidadosamente documentado. Me quedé mirando las fotografías sin decir una palabra. Curiosamente sentí menos emoción de la que esperaba, quizá porque en algún lugar muy dentro de mí ya lo sabía. Las mujeres a menudo lo saben mucho antes de admitirlo ante sí mismas. Las señales están ahí, los mensajes a altas horas de la noche, las ausencias inexplicables, la repentina distancia emocional, las excusas que casi tienen sentido, casi.
Daniel permaneció en silencio mientras yo estudiaba las fotografías. Finalmente levanté la vista. ¿Cuánto tiempo? Al menos 14 meses. El número me dolió más que las fotos. 14 meses. Más de un año. Cumpleaños, vacaciones, aniversarios, reuniones familiares, eventos de empresa. Todo mientras me sonreían. Todo mientras se sentaban a mi mesa. Todo mientras aceptaban mi confianza. Cerré la carpeta. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Entonces Daniel dijo algo inesperado. Esa no es la parte que me preocupa. Levanté la vista. ¿A qué se refiere? Deslizó otro documento sobre la mesa. Registros bancarios. No los míos. Los de Marcos. Varias transferencias de grandes sumas habían aparecido durante el último año. Retiradas de efectivo. Transferencias bancarias. Transacciones inusuales. Fruncí el ceño. ¿Qué estoy mirando? Daniel se inclinó hacia adelante. Eso es lo que intento averiguar. Se me encogió el estómago. Hasta ese momento me había estado preparando para una traición. No me había estado preparando para el peligro. Explíquese. Daniel dio unos golpecitos sobre una de las páginas. El comportamiento de Marcos no encaja en el perfil de un marido infiel típico. ¿En qué perfil encaja? Él dudó. Esa duda me asustó más que cualquier cosa que me hubiera enseñado. Parece alguien que se está preparando para un evento financiero importante. De repente, la habitación se volvió más fría. ¿Qué clase de evento? Me miró directamente a los ojos. El tipo de evento en el que una gran cantidad de dinero cambia de manos. Me quedé mirándolo, y luego solté una risa suave. No porque tuviera gracia, sino porque sonaba ridículo. ¿Cree que está planeando pedirme el divorcio? Daniel negó con la cabeza. No. La sonrisa desapareció de mi rostro. Entonces, ¿qué? Aún no lo sé. Esa respuesta me perturbó mucho más de lo que lo habría hecho la certeza. Las amenazas desconocidas siempre lo hacen. Durante las semanas siguientes Daniel siguió investigando, y cuanto más profundizaba, más extrañas se volvían las cosas. Una noche, tras una larga reunión del consejo, estaba sola en mi despacho revisando los informes trimestrales cuando sonó mi móvil. Era Daniel. Necesito enseñarle algo. Su voz sonaba inusualmente seria. Una hora después, nos reunimos en una sala de reuniones privada. Traía otra carpeta, esta vez más gruesa. Dentro había transcripciones, capturas de pantalla, fotos, registros financieros, notas. Lo leí todo 2 veces, luego una tercera. Para cuando terminé me temblaban las manos, no de miedo, de incredulidad. Silvia y Marcos no solo estaban teniendo una aventura, estaban hablando constantemente de mis finanzas, de mi patrimonio, de mis documentos legales, de las acciones de mi empresa, de mis pólizas de seguro de vida, de la estructura del consejo de administración, de las leyes de herencia. Temas que no tenían absolutamente ningún sentido para 2 personas que supuestamente mantenían una relación romántica. Un mensaje en particular me llamó la atención. Silvia le había escrito a Marcos. «¿Estás seguro de que te lo dejará todo a ti?», Marcos respondió. «Llegará un momento en que eso no importará». Leí ese intercambio varias veces. Llegará un momento en que eso no importará. Las palabras me perseguían. ¿Qué se suponía que significaba exactamente eso? Le pregunté a Daniel. Él negó con la cabeza. No hay pruebas, pero si yo fuera usted, empezaría a protegerlo todo inmediatamente. Esa misma semana me puse en contacto con mi abogado Carlos Medina. Llevábamos trabajando juntos casi 15 años. Estaba especializado en derecho mercantil, planificación de herencias y protección de activos, y lo que es más importante, confiaba plenamente en él. Cuando le expliqué la situación, Carlos escuchó sin interrumpirme. Luego cerró la puerta del despacho. Lo que voy a decir puede sonar extremo. Asentí. Adelante. Tiene que prepararse para lo peor. Las palabras cayeron con pesadez entre nosotros. Eso significa que tiene activos importantes. Una participación mayoritaria en una gran empresa. Múltiples propiedades. Cuentas de inversión. Se inclinó hacia adelante. Si alguien quisiera acceder a esos activos, tendría un motivo muy poderoso. Sentí náuseas. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque no podía negarlo. Durante los 2 meses siguientes, Carlos y yo trabajamos en silencio. Muy en silencio. Sin enfrentamientos dramáticos. Sin escenas emocionales. Sin acusaciones. Solo preparación. Cuidadosa y metódica. Revisamos cada activo, cada cuenta, cada documento, cada estructura de propiedad. Al final del proceso, la mayor parte de mi riqueza personal
Estaba protegida a través de sociedades patrimoniales y entidades legales de las que Marcos no sabía nada. Todo se hizo de forma legal. Todo quedó documentado. Todo fue diseñado para sobrevivir a un divorcio, o a algo peor. Lo extraño fue que Marcos nunca se dio cuenta, ni una sola vez. Mantuvo una confianza absoluta, casi alegre. Mirando hacia atrás, esa confianza debería haberme aterrorizado. Las personas suelen ser más peligrosas cuando creen que su victoria es inevitable. Unas semanas después, otra conversación con Daniel volvió a cambiarlo todo. Nos reunimos en un aparcamiento subterráneo bajo un edificio de oficinas del centro. Parecía absurdamente dramático, como sacado de una película policíaca. Casi me echo a reír cuando llegué. Entonces Daniel me entregó un informe, y de repente ya nada me hizo gracia. Una investigación de antecedentes había revelado varias compras por internet vinculadas a una cuenta que Marcos usaba de vez en cuando. Las compras en sí no eran ilegales, pero eran preocupantes, muy preocupantes. Junto a ellas había búsquedas en internet, búsquedas médicas, búsquedas sobre productos químicos, preguntas sobre sustancias difíciles de detectar, preguntas sobre síntomas, preguntas sobre los tiempos de reacción. Me quedé mirando las páginas y luego miré a Daniel. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente hice la pregunta que ninguno de los dos quería responder. ¿Cree que planea hacerme daño? Daniel eligió sus palabras con cuidado. Creo que se enfrenta a alguien cuyas intenciones pueden ser mucho peores que una infidelidad. Aquella noche apenas dormí, me quedé despierta junto a Marcos mientras él respiraba plácidamente a mi lado. Durante horas miré a la oscuridad, recordando vacaciones, recordando aniversarios, recordando promesas, intentando reconciliar esos recuerdos con las pruebas que se acumulaban a mi alrededor. Las dos versiones de mi marido ya no encajaban. Una de ellas tenía que ser mentira. Simplemente no sabía cuál. Lo que sí sabía era esto. Cualquiera que fuera el juego al que Marcos y Silvia estaban jugando se acercaba a su fin. Y por primera vez empecé a prepararme no solo para el divorcio, sino para sobrevivir. La parte más difícil no fue reunir pruebas. La parte más difícil fue fingir. Fingir que aún confiaba en mi marido. Fingir que no sabía que mi mejor amiga se acostaba con él. Fingir que todo era normal, mientras mi vida entera se desmoronaba en silencio bajo mis pies. Cada mañana Marcos me daba un beso de despedida antes de salir de casa. Cada noche me preguntaba qué tal me había ido el día. A veces traía flores. A veces sugería escapadas de fin de semana. A veces parecía tan completamente normal que casi me convencía de que Daniel había cometido un error. Casi. Entonces llegaba otra prueba. Otro mensaje de texto. Otra fotografía. Otro registro financiero, y la realidad volvía a golpearme. Una lluviosa mañana de jueves, Carlos Medina se sentó frente a mí en una sala de reuniones privada y deslizó un montón de documentos hacia mí. Esta es la estructura definitiva. Bajé la mirada. El papeleo representaba meses de trabajo, acuerdos de sociedades, reestructuración corporativa, documentos de protección de activos, instrucciones actualizadas para la herencia. Cada detalle había sido revisado repetidamente. Cada punto vulnerable había sido cubierto. Si Marcos creía que algún día heredaría mi fortuna, estaba a punto de descubrir una dolorosa verdad. La mayor parte de lo que quería ya estaba fuera de su alcance. Legalmente, permanentemente. Carlos entrelazó las manos. Una vez que firme esto, su posición será significativamente más fuerte. Cogí el bolígrafo. Por un breve instante dudé. No porque dudara de la decisión, sino porque firmar esos documentos era como aceptar algo que había pasado meses intentando negar. Mi matrimonio se había acabado. No oficialmente, todavía no, pero emocionalmente ya había terminado. Firmé cada página. Carlos recogió los documentos. Luego me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Cómo lo lleva? Solté una risa suave, una risa cansada, el tipo de risa que nace del agotamiento emocional. Sinceramente ya no lo sé. Esa era la verdad. Durante meses había estado actuando como una directora general, gestionando una crisis, revisando información, tomando decisiones, creando planes de contingencia, manteniéndome racional. Pero debajo de toda esa disciplina había dolor. Dolor real. No solo por mi matrimonio, sino por el futuro que creía que iba a tener. A mis 54 años no estaba de luto por una relación.
Estaba de luto por una versión entera de mi vida, una versión que ya no existía. Aquella tarde volví a casa más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio. Preciosa, cara, vacía. Marcos no estaba. Me quedé en la cocina mirando las encimeras de mármol, y de repente recordé el día que compramos la casa. Habíamos caminado por las habitaciones sin terminar, llevando cascos de obra, discutiendo sobre los colores de la pintura, riendo sobre los muebles, haciendo planes. En aquel entonces todo parecía posible. Ahora cada recuerdo se sentía contaminado. Mi móvil vibró. Era Daniel. Puede hablar 5 minutos después, estábamos en una línea segura. Su voz sonaba inusualmente seria. Algo ha cambiado. Se me encogió el estómago. ¿Qué ha pasado? Creo que se están impacientando. Me senté de inmediato. ¿A qué se refiere? Durante meses han sido cuidadosos. Hizo una pausa. Ahora están asumiendo riesgos. Daniel me explicó que Marcos y Silvia se habían vuelto cada vez más imprudentes. Se veían con más frecuencia, hablaban de finanzas más abiertamente, hacían planes de futuro. Su comportamiento sugería confianza, una confianza peligrosa, la confianza de quienes creen que están a punto de conseguir lo que quieren. ¿Qué clase de planes de futuro?, pregunté. Hubo un largo silencio. Luego Daniel respondió: la vida después de usted. Las palabras me golpearon como un puñetazo. La vida después de mí, no la vida sin mí, la vida después de mí. Una diferencia sutil, una diferencia aterradora. Esa noche me serví una copa de vino y me senté sola en el porche trasero. El cielo de Madrid brillaba a lo lejos. El aire olía ligeramente a lluvia. Normalmente me encantaban las noches así, pero en lugar de eso me sentía completamente desconectada de todo lo que me rodeaba. No dejaba de darle vueltas a una pregunta. ¿Por qué? No por qué Marcos me engañaba. La gente es infiel todos los días. Es feo, pero es común. Me refería a algo más profundo. ¿Por qué no era suficiente con el divorcio? ¿Por qué no se iban sin más? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué la obsesión con el dinero? ¿Por qué las extrañas conversaciones financieras? ¿Por qué las búsquedas médicas? ¿Por qué la creciente sensación de que estaba ocurriendo algo mucho más oscuro? No tenía respuestas. Todavía no. Una semana después ocurrió algo que cambió mi perspectiva por completo. Empezó con una comida. Silvia me invitó a un pequeño restaurante. Estuve a punto de rechazar la invitación, pero la curiosidad me ganó. Llegó con una sonrisa brillante y unas gafas de sol carísimas. La misma mujer que había estado a mi lado en mi boda, la misma mujer que me había cogido de la mano tras el funeral de mi padre, la misma mujer que se acostaba en secreto con mi marido. Verla interpretar el papel de amiga fue surrealista. Durante casi 1 hora charló sobre cosas cotidianas: vacaciones, clientes, reformas en casa, amigos en común. Entonces, como quien no quiere la cosa, me hizo una pregunta. ¿Has actualizado tu testamento hace poco? El tenedor se me quedó a medio camino de la boca. Por una fracción de segundo pensé que podría oír los latidos de mi corazón. Forcé una sonrisa. ¿Por qué ella se encogió de hombros? Solo pensaba en dejar mis propios asuntos en orden. Una mentira evidente. Las dos lo sabíamos, pero ninguna de las dos lo reconoció. Respondí con cuidado. Mi abogado se encarga de todo eso. Ella asintió y cambió de tema como si la pregunta nunca hubiera existido. Aquella única conversación me perturbó más que cualquier fotografía que Daniel me hubiera enseñado, porque por primera vez experimenté su engaño de primera mano, no a través de pruebas, no a través de informes, directamente, cara a cara. Estaba sentada frente a mí, fingiendo que le importaba mi futuro, mientras calculaba en silencio cómo beneficiarse de mi muerte. Conduje a casa temblando de rabia, no de miedo, de rabia, rabia pura. Durante meses me había sentido herida. Esa tarde algo cambió. El dolor se endureció. Se convirtió en determinación. Esa noche llamé a Carlos. Tenemos que estar listos. Lo estamos. No le dije. Quiero decir completamente listos. Lo entendió de inmediato. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos. Protecciones legales adicionales, directrices de emergencia, salvaguardias financieras, planes de contingencia corporativos. Se examinó cada escenario. Se abordó cada posibilidad. Carlos lo llamaba planificación defensiva. Yo lo llamaba construir una armadura. Para cuando terminamos, el plan era enorme, mucho más grande de lo que Marcos podía imaginar, mucho más grande de lo que Silvia podía imaginar.
Y aún así ninguno de nosotros tenía pruebas definitivas de un plan de asesinato. Teníamos sospechas, pruebas, patrones, advertencias, pero no pruebas concluyentes. Esa pieza que faltaba nos frustraba a todos, especialmente a Daniel. Entonces, 3 días antes de que acabara en el hospital, me llamó con noticias inesperadas. Creo que está a punto de pasar algo. Me incorporé de inmediato en la silla. ¿Por qué dice eso? ¿Lo están celebrando? La afirmación me confundió. ¿Celebrando el qué? No lo sé. Hizo una pausa. Pero la gente no lo celebra antes de una aventura. El pulso se me aceleró. Lo celebran antes de cobrar. Durante las siguientes 72 horas no pude quitarme de encima la sensación de que se acercaba una tormenta. Y por desgracia tenía razón. 3 días después de que Daniel me advirtiera de que algo se acercaba, Marcos me invitó a cenar. En circunstancias normales, la invitación no habría significado nada. Los matrimonios salen a cenar, celebran fechas importantes, se reencuentran después de semanas ajetreadas, pasan tiempo juntos, pero para entonces ya nada en mi matrimonio parecía normal. Solo nosotros dos, dijo Marcos aquella mañana mientras servía café en la cocina. Sin trabajo, sin móviles, sin distracciones. Sonrió. La misma sonrisa que una vez me había hecho sentir segura. La misma sonrisa que ahora me hacía preguntarme qué estaba ocultando. Lo estudié con atención. ¿Has planeado todo esto? Por supuesto. Me besó en la frente. Echo de menos a mi mujer. Las palabras deberían haberme conmovido. En lugar de eso, hicieron que se me encogiera el estómago. Porque durante meses cada gesto romántico había parecido estratégico. Cada acto de amabilidad parecía ensayado. Cada muestra de afecto venía con preguntas invisibles adjuntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué quieres? Aún así acepté. No porque confiara en él, sino porque necesitaba respuestas. Y a veces las respuestas solo aparecen cuando la gente cree que ya ha ganado. Esa noche Marcos nos llevó al centro, a uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. El lugar tenía vistas a la ciudad y era frecuentado por ejecutivos políticos y turistas adinerados. Habíamos celebrado aniversarios allí antes. La elección parecía intencionada, casi nostálgica, como si estuviera recreando una versión más feliz de nuestro matrimonio. La recepcionista nos llevó a una mesa privada cerca de los ventanales. Sonaba música suave de fondo. Las velas parpadeaban, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. El camarero trajo vino. Marcos pidió mi cosecha favorita sin preguntar. Otro detalle que parecía extrañamente calculado. Hablamos, o al menos fingimos hacerlo. Me preguntó por la empresa. Yo le pregunté por sus proyectos de consultoría. Hablamos de amigos en común, de próximos eventos benéficos, de planes de vacaciones, conversaciones normales, conversaciones artificiales. 2 actores leyendo un guión que ninguno de los dos se creía. A mitad de la cena, Marcos extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. He estado pensando mucho últimamente. Forcé una sonrisa. Peligroso se rió. Luego su expresión se suavizó. Ya sabes, hemos construido una buena vida. La afirmación quedó flotando entre nosotros. Asentí. Lo hemos hecho. Por un breve instante una tristeza genuina cruzó su rostro. O tal vez me lo imaginé. Incluso ahora no estoy del todo segura. La mente humana busca desesperadamente rastros de humanidad en las personas que nos traicionan. A veces esos rastros son reales, a veces son solo ilusiones. Llegó la comida. Comí con cuidado, no porque sospechara que estaba envenenada, al menos no conscientemente, sino porque mis instintos llevaban meses gritando. Los instintos notan las cosas antes de que la lógica las alcance. Un sabor extraño, un olor inusual, una sensación incómoda, algo. No podía identificar qué me molestaba, solo que algo lo hacía. Bebí muy poco vino. Di un par de bocados a la cena, y me mantuve alerta. Entonces, unos 40 minutos después, la habitación cambió. Al principio fue sutil. Un ligero mareo, una extraña presión detrás de los ojos. Parpadeé varias veces. La sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó. Los latidos de mi corazón se aceleraron. Las luces del restaurante parecían más brillantes. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes, amortiguados, distorsionados. Marcos se inclinó hacia adelante de inmediato. Clara, lo miré. La preocupación llenaba su rostro, una preocupación perfecta, una preocupación convincente, el tipo de preocupación que mostraría un marido inocente.
o uno culpable. Estoy bien, dije. Las palabras sonaron extrañas incluso para mí. Sentía la lengua pesada. El pecho se me oprimió. El pánico parpadeó brevemente. Luego la disciplina tomó el control. Años dirigiendo una empresa me habían enseñado una cosa. Cuando algo parece ir mal, presta atención. Busqué mi móvil debajo de la mesa sin llamar la atención, sin hacerlo evidente. Y le envié un único mensaje a Carlos. Cena, algo no va bien. El mensaje se envió. 30 segundos después, la habitación se inclinó y todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme en el hospital, escuchar las voces, escuchar la verdad y enviar mi segundo mensaje. Ejecuta el plan. De vuelta al presente, me quedé completamente quieta en la cama del hospital. Fuera de la habitación, Marcos y Silvia acabaron alejándose. Sus voces se desvanecieron. El pasillo volvió a quedar en silencio. Esperé varios minutos antes de moverme. Luego llamé a Carlos. Contestó de inmediato. He recibido tu mensaje. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Eso significaba que ya estaba trabajando. ¿Qué sabemos más que ayer? Cerré los ojos. Cuéntame. Carlos me explicó que tras mi desmayo los paramédicos me trasladaron a un prestigioso hospital privado. Los análisis de sangre rutinarios ya habían hecho saltar las alarmas. Los médicos encontraron rastros de una sustancia que no podían explicar de inmediato. Se estaban realizando pruebas adicionales. El pulso se me aceleró, así que no me lo estoy imaginando. No, la respuesta llegó al instante. Sin dudas, sin incertidumbre, una confirmación simple y aterradora. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego Carlos continuó. Daniel también ha estado ocupado. Eso llamó mi atención. ¿Qué ha encontrado? Mucho. Al parecer, mientras yo estaba inconsciente, Daniel había conseguido más pruebas. Registros financieros, mensajes, compras, información que conectaba a Marcos y Silvia con sustancias que ninguno de los dos tenía motivos legítimos para poseer. Aún eran pruebas circunstanciales, aún incompletas, pero se hacían más fuertes por momentos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La respuesta de Carlos fue inmediata. Ahora dejamos de jugar a la defensiva. Durante meses nos habíamos estado preparando, protegiendo, esperando. Ahora todo estaba cambiando. Había llegado la pieza final. La intención, no la sospecha, no la posibilidad, la intención. Personas hablando de mi muerte, personas hablando de su futuro tras mi muerte. Personas hablando de si yo había tomado algo. Ningún juez escucharía esas palabras y pensaría que estaban hablando de una fiesta de cumpleaños sorpresa. Carlos resumió la primera fase. Presentaciones de emergencia, órdenes de protección, bloqueos financieros, salvaguardias corporativas. Cada mecanismo que habíamos construido en silencio durante meses se activaría. No mañana, no la semana que viene, inmediatamente. Al amanecer el mundo de Marcos empezaría a desmoronarse. Él simplemente aún no lo sabía. Tras colgar me quedé sentada en silencio en la oscuridad. La rabia que había llevado dentro durante meses seguía ahí. Pero otra emoción se le había unido. Alivio, porque la incertidumbre por fin había terminado. Durante meses había vivido rodeada de preguntas. Ahora tenía respuestas. Respuestas feas. Respuestas dolorosas. Pero respuestas al fin y al cabo. La puerta del hospital se abrió de forma inesperada. Entró una enfermera con medicación. Sonrió cálidamente. Me alegra verla despierta. Le devolví la sonrisa. Me alegra estar despierta. Las palabras tenían mucho más significado del que ella imaginaba, porque en algún lugar de Madrid dos personas creían que estaban a punto de heredarlo todo, pero en lugar de eso, acababan de activar la destrucción de su propio futuro. Y por la mañana llegarían las primeras consecuencias. La primera persona en entrar en pánico fue Silvia. Eso lo supe más tarde. En aquel momento yo seguía en el hospital, sentada en la cama mientras Madrid despertaba lentamente bajo un cielo gris. La lluvia golpeaba suavemente los cristales. La ciudad parecía tranquila, ordinaria, completamente ajena a que dos vidas estaban a punto de desmoronarse. Carlos llegó pasadas las 7 de la mañana. Llevaba un maletín de piel y 2 vasos de café. En el momento en que entró en la habitación, supe que había ocurrido algo importante. Su expresión era de concentración, controlada. Pero bajo ese control había satisfacción, esa que los abogados rara vez muestran a menos que sepan que están ganando. Me entregó un vaso. ¿Cómo te sientes? Viva. Sonrió levemente. Eso es cada vez más importante.
Di un sorbo. El café sabía de maravilla. Después de las últimas 24 horas, hasta las cosas normales parecían un tesoro. ¿Qué ha pasado? Carlos abrió su maletín. Todo. Durante la hora siguiente, me fue detallando los acontecimientos de la noche. El plan que habíamos pasado meses preparando se había activado justo después de mi mensaje. Primero vinieron las protecciones financieras, cuentas, inversiones, controles corporativos, intereses inmobiliarios. Todo se movió exactamente como estaba diseñado. Ya se habían presentado las notificaciones legales, las protecciones de emergencia estaban en marcha, los puntos de acceso estaban cerrados, las posibles vulnerabilidades aseguradas. Si Marcos esperaba heredar una fortuna, estaba a punto de descubrir que esa fortuna ya no existía en la forma que él imaginaba. Al menos no para él. Luego vino la segunda fase. Las pruebas. Daniel había trabajado toda la noche. Cada documento recopilado durante meses fue organizado y entregado. Registros telefónicos, registros de hoteles, transacciones financieras, comunicaciones electrónicas, fotografías, informes de vigilancia, todo. Miles de páginas. Un mapa completo del engaño. Escuché en silencio y luego hice la pregunta que más importaba. ¿Qué hay de las pruebas del hospital? La expresión de Carlos se ensombreció. Han llegado los resultados preliminares. Contuve la respiración. Han encontrado una sustancia tóxica. La habitación se quedó en silencio. No porque me sorprendiera, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía todo real. Hasta ese momento una parte de mí se había aferrado a la negación. Una parte diminuta e irracional. Ya no. ¿Cómo de grave? Carlos exhaló despacio. Los médicos creen que la dosis era potencialmente mortal. Miré hacia la ventana. Durante varios segundos no pude hablar. Potencialmente mortal. Un lenguaje tan clínico. Un significado tan aterrador. Alguien había intentado matarme. No metafóricamente, no emocionalmente, literalmente. Alguien a quien amaba, alguien en quien confiaba, alguien que dormía a mi lado. Cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, Carlos me observaba con atención. ¿Estás bien? Asentí. Con el tiempo lo estaré. Y sorprendentemente lo decía en serio, porque el dolor ya se estaba transformando en otra cosa. No en odio, no en venganza, en claridad. Claridad pura. La verdad arranca las ilusiones de forma dolorosa pero completa. Alrededor del mediodía llegó Daniel. A diferencia de Carlos, parecía agotado. Llevaba la corbata aflojada. Tenía los ojos cansados. Su vaso de café estaba vacío, señal de que probablemente ya se había tomado otros 3. Tiene un aspecto terrible, le dije. Él se rió. He tenido una noche muy ocupada. Luego dejó caer una carpeta sobre la mesa junto a mi cama. Otra carpeta. La última carpeta. Aquí está todo. La abrí despacio. Dentro estaban las pruebas que nos faltaban. Las pruebas que transformaban la sospecha en certeza. Mensajes. Mensajes recientes. Muy recientes. Algunos intercambiados solo horas antes de mi desmayo. Uno en particular me revolvió el estómago. Silvia. Mañana cambia todo. Marcos. Ya casi estamos. Otro. Silvia. Después de esto, nadie podrá detenernos. Marcos. Nadie. Me quedé mirando las palabras. Palabras simples, palabras normales, y sin embargo de algún modo más escalofriantes que cualquier otra cosa, porque revelaban confianza, expectación, anticipación. La gente no escribe así antes de un divorcio. Escribe así antes de una victoria. Daniel señaló otro documento. Hay más. Registros financieros de nuevo, solo que esta vez las transacciones conectaban directamente con un proveedor bajo investigación policial por distribución ilegal de productos químicos. El pulso se me aceleró. Está bromeando. Ojalá lo estuviera. La habitación se quedó en silencio. Finalmente Carlos habló. Por la vía civil están acabados. Daniel asintió. Por la vía penal van camino de estarlo. Aquella tarde llegaron los inspectores de policía, profesionales, educados, metódicos. Me interrogaron durante casi 2 horas. Se lo conté todo. La aventura, la investigación, las preguntas financieras, el comportamiento sospechoso, la conversación fuera de mi habitación del hospital, cada detalle, cada preocupación, cada señal de alarma. Cuando terminó la entrevista, uno de los inspectores cerró su libreta. Señora Mendoza, ha estado usted notablemente preparada. Casi me echo a reír. ¿Preparada? ¿Qué palabra tan extraña? Nadie se prepara para esto.
Nadie se despierta un día y decide construir una defensa contra un asesinato, pero entendí a qué se refería. Meses antes había tomado una decisión. Podía ignorar mis instintos o podía confiar en ellos. Esa decisión probablemente me había salvado la vida. A última hora de la noche recibí otra llamada. Esta vez de uno de los miembros del consejo de mi empresa. Se había celebrado una reunión de urgencia. Las protecciones corporativas estaban activas. La autoridad de liderazgo seguía segura, sin interrupciones, sin incertidumbre, sin ninguna oportunidad para que Marcos se aprovechara de nada. Cuando terminó la llamada sentí algo que no había sentido en meses. Paz real. No porque la situación hubiera terminado, sino porque por fin avanzaba hacia la justicia. A la mañana siguiente llegaron las primeras consecuencias públicas. A Marcos le entregaron los papeles del divorcio de forma simultánea. Múltiples ubicaciones, múltiples notificaciones, múltiples acciones legales. La sorpresa fue inmediata. El pánico fue aún más rápido. Según Daniel Marcos, se pasó la mayor parte del día contactando desesperadamente con abogados, luego con banqueros, luego con asesores financieros, y luego con cualquiera que creyera que podía ayudarle. Las respuestas eran siempre las mismas. No se podía revertir nada, no se podía acceder a nada, no se podía reclamar nada. Las estructuras que protegían mis activos eran completamente legales y totalmente ejecutables. Meses de planificación habían derrotado años de manipulación. La reacción de Silvia fue aún peor. Al parecer llamó a Marcos decenas de veces. Ninguno de los dos podía entender qué había pasado. En sus mentes ya habían ganado. Ese fue su error. Pasaron tanto tiempo planeando mi caída que nunca consideraron que yo pudiera estar planeando la suya. Una semana después, se ejecutaron las órdenes de registro, se incautaron dispositivos electrónicos, se recopilaron registros, se recuperaron pruebas adicionales. La investigación penal se aceleró drásticamente. Ni Marcos ni Silvia fueron detenidos de inmediato. La vida real rara vez funciona así. Los casos llevan tiempo. Hay que revisar las pruebas, seguir los procedimientos, proteger los derechos, pero la dirección cada vez era más obvia, y por primera vez desde que empezó todo esto, ya no tenía miedo. Porque las personas que habían pasado meses cazando mi futuro en secreto, por fin se enfrentaban a sus propias consecuencias. La trampa que construyeron para mí se había cerrado, solo que no alrededor de la persona que esperaban. Un año después, estaba de pie en un muelle de madera, con vistas al mar Mediterráneo. El agua se extendía interminablemente hacia el horizonte, reflejando la luz dorada y pálida de una mañana de principios de otoño. Una brisa fresca se movía sobre la superficie, trayendo el olor familiar del mar. Por primera vez en mucho tiempo me sentía completamente en paz, no feliz todo el tiempo, no curada del todo. La vida no funciona así, pero sí en paz. Y después de todo lo que había pasado, la paz parecía un regalo. El caso penal había durado casi 11 meses. Hubo vistas, investigaciones, testimonios de expertos, análisis forenses, interminables procedimientos legales, exactamente como se supone que debe funcionar el sistema judicial. Lenta, cuidadosa y metódicamente. Las pruebas se hicieron más fuertes con cada mes que pasaba. Mensajes electrónicos, registros financieros, historiales de compras, testimonios de testigos, resultados médicos. La conversación que escuché fuera de mi habitación del hospital. Por separado, nada de eso contaba la historia completa. Junto formaba una imagen devastadora. Al final, ni Marcos ni Silvia pudieron justificar los hechos. Y desde luego el jurado tampoco pudo. Cuando por fin se leyeron los veredictos, la sala del tribunal permaneció casi en completo silencio. Sin estallidos dramáticos, sin gritos, sin discursos de película, solo silencio. El tipo de silencio que sigue a la verdad. Marcos fue condenado por múltiples cargos relacionados con el plan de envenenamiento. Silvia también fue condenada. Las sentencias reflejaron la gravedad de sus actos. Ninguno de los dos saldría en libertad a corto plazo. La gente suele preguntarme si sentí satisfacción en aquel momento. La respuesta sincera es sí, pero no de la forma en que la mayoría de la gente imagina. No sentí alegría, no lo celebré, no sonreí. Lo que sentí fue que cerraba un capítulo. Hay una diferencia. La venganza a menudo se retrata como algo explosivo, ruidoso, emocional e inmediato.
La verdadera venganza suele ser más silenciosa. La verdadera venganza es vivir lo suficiente para ver cómo las mentiras se derrumban bajo el peso de la verdad. La verdadera venganza es negarse a convertirse en aquello que intentó destruirte. Esa comprensión llegó poco a poco, no de golpe. El divorcio finalizó varios meses después de que terminara el caso penal. Legalmente no quedaba mucho que discutir. Las pruebas habían destruido cualquier ilusión que quedara. Marcos se marchó casi sin nada. No porque yo manipulara el sistema, no porque hiciera trampas, sino porque protegí lo que era mío antes de que él tuviera la oportunidad de quitármelo. Las acciones tienen consecuencias. Las suyas por fin habían llegado. La casa se vendió poco después. Esa decisión sorprendió a algunas personas. La propiedad era preciosa, albergaba innumerables recuerdos, pero ese era exactamente el problema. Cada habitación contenía fantasmas. Cada pasillo me recordaba promesas que resultaron ser mentiras. No quería pasar el resto de mi vida viviendo dentro de un museo de la traición. Así que la vendí, y nunca miré atrás. En su lugar compré una casa más pequeña cerca de la ciudad. Nada extravagante, nada diseñado para impresionar a nadie. Solo un lugar que me daba paz, un lugar que sentía mío. La empresa siguió prosperando. De hecho, creció significativamente. Varias personas me preguntaron si el escándalo había dañado el negocio. Ocurrió todo lo contrario. Los clientes respetaron la transparencia. Los empleados respetaron la fortaleza. Los inversores respetaron la preparación. La mayoría de la gente entiende que la adversidad revela el carácter, y la gente había visto cómo yo manejé la mía. Pero el cambio más importante no tuvo nada que ver con el dinero, ni con los negocios, ni con las victorias legales. Tuvo que ver con el propósito. Varios meses después del juicio, asistí a una conferencia centrada en el abuso financiero y el control coercitivo en las relaciones. Al principio planeaba sentarme en silencio entre el público. En lugar de eso, me encontré escuchando historia tras historia de mujeres cuyas vidas habían sido casi destruidas por la manipulación. Algunas perdieron sus ahorros, algunas perdieron sus casas, algunas perdieron sus negocios, algunas perdieron décadas. Muchas habían ignorado las señales de alarma porque amaban a alguien. A muchas les habían enseñado que la lealtad significaba silencio. Muchas se habían culpado a sí mismas. Reconocí partes de mi propia experiencia en cada historia y me di cuenta de algo importante. Yo tenía recursos que la mayoría de la gente no tiene. Abogados, detectives, asesores financieros. Muchas víctimas nunca reciben ese tipo de apoyo, así que decidí hacer algo. Unos meses más tarde creé una fundación que proporciona asistencia legal y educación financiera a personas que se enfrentan a la explotación económica dentro de sus relaciones. Nada masivo, nada llamativo, solo ayuda práctica, ayuda real, del tipo que cambia vidas persona a persona. La primera mujer a la que ayudamos fue una madre soltera de Toledo. Su marido había acumulado en secreto una enorme deuda a su nombre. La segunda fue una profesora jubilada a la que su pareja le había estado robando los fondos de pensiones. Luego hubo más, y más, y más. Cada historia me recordaba por qué importa sobrevivir, porque sobrevivir te da la oportunidad de ayudar a que alguien más también sobreviva. Una tarde, casi un año después de los veredictos, recibí una carta, sin remite, sin explicación. Dentro había una breve nota de una mujer a la que nunca había conocido. Había asistido a uno de nuestros talleres. La última frase se me quedó grabada. Me has ayudado a volver a confiar en mí misma. Leí esa línea varias veces. Luego doblé la carta con cuidado y la guardé en mi escritorio, porque en muchos sentidos esa frase capturaba todo lo que yo había aprendido. Confía en ti misma. Las señales de alarma importan. Tus instintos importan. Esa sensación incómoda que no puedes explicar a menudo importa más que la explicación que buscas desesperadamente. Mirando hacia atrás, no creo que el momento más importante de esta historia ocurriera en el hospital, ni en la sala del tribunal, ni durante el veredicto. Creo que ocurrió mucho antes, el momento en que dejé de descartar mis propias preocupaciones, el momento en que elegí la verdad por encima de la comodidad, el momento en que decidí que protegerme a mí misma no era egoísta, era necesario. Mientras estaba en el muelle aquella mañana, viendo las olas moverse por el mar, mi móvil vibró. Un mensaje de Carlos. El informe anual de la fundación tiene un aspecto increíble. Estoy orgulloso de ti. Sonreí
y escribí una respuesta. No podría haberlo hecho sin ti. Un momento después llegó otro mensaje. De Daniel. Comemos la semana que viene. Me reí. Por supuesto. Me guardé el móvil en el bolsillo y miré hacia el horizonte. Durante años creí que el éxito significaba acumular riqueza, crear empresas, alcanzar estatus. Me equivocaba. El éxito es construir una vida que siga en pie después de que la traición intente derribarla. Marcos y Silvia querían todo lo que yo tenía, mi empresa, mi dinero, mi futuro. Al final perdieron el suyo, y yo gané algo mucho más valioso que la venganza, la libertad. Si hay una lección en mi historia es esta: nunca confundas la amabilidad con la debilidad. Nunca ignores lo que tus instintos intentan decirte, y nunca subestimes el poder de la verdad, la preparación y la paciencia. Porque la justicia puede llevar tiempo, pero cuando por fin llega, no solo expone quiénes son los demás, también revela quién eres tú.